Buenos días, profesor y compañeros en general. El día de hoy me presento, soy Kevin Joel Millones Abanto, estudiante de educación primaria del segundo ciclo A. El día de hoy le hablaré una pequeña reseña autobiográfica del autor Irma Kertész. Bueno, este fue un escritor húngaro judío, el cual ganó el Premio Nobel de Literatura en el año 2002. Él también fue un superviviente de los campos de exterminio nazi, la cual él reflejaría en de su experiencia en su obra Sin Destino, la cual fue publicada en el año de 1975, la cual pasó inadvertida en ese momento, hasta que llegó a tener reconocimiento tiempo después en la caída del comunismo. Se sabe que también en su libro de Sin Destino también habla un poco de su autobiografía, que es para muchos la mejor obra que redacta lo que es el tema del holocausto, y también fue una de las o también fue o es una de las más grandes obras de literatura contemporánea. La historia comienza cuando un joven se dirigía a su escuela para conversar con su maestra, ya que él le comentó a su profesora de que su padre se iba a los campos de trabajo. Durante ese tiempo, o bueno, durante ese lapso, eh, se sabe que los nazis invadieron Hungría. Y esto es en el año de 1944. Todo este proceso fue durante 4 años, en el cual los nazis llegaron a ingresar a Hungría. En este lapso, se sabe que los nazis tenían un odio inmenso por los judíos, los cuales ellos eran muy intransigentes con ellos, ¿no? Los maltrataban y todo eso. Eh, bueno, se sabe también que el joven, al enterarse de que su padre se iba a los campos de trabajo, sabía que era un trabajo muy forzado y también iban a sufrir lo que es el maltrato y muchas horas laborales de sobreesfuerzo, ¿no? Bueno, se sabe también que el joven era, bueno, durante la novela también nos narra de que hubo un lapso de tiempo donde era tranquilo todo, ya que, bueno, la familia del padre del joven se reunió con ellos, pasaron una bonita velada, como despedirlo, ¿no? Todo ello. El joven era un judío, pero no ejercía ese tipo de religión. Tampoco su familia lo ejercían. Él no entendía en su pensar el por qué odiaban tanto a los judíos, ¿no? Bueno, en donde él habitaba, que era Hungría, la gente no se comunicaba mucho con ellos, también se mantenían al margen. El joven trataba de entender el por qué odiaban tanto a los judíos también, ¿no? Bueno, pero debido a esto, él también empezó a convivir más con ellos. Llegó un momento en su vida donde él consiguió un trabajo en una refinería. Era el momento de estar de camino de su casa a su trabajo en un transporte que él siempre tomaba. Es detenido, es detenido por un ejército. El carro es detenido y es deportado a Auschwitz, en donde él empezaría, bueno, en donde sí empezaría el transcurso de la historia, ¿no? En el transcurso de la historia, él nos narra de la hambruna, la sed y todo lo que estaba pasando durante ese viaje. Bueno, al momento para transportarse a Auschwitz, él es llevado en un vagón, ¿no? Al llegar a ese lugar, se da cuenta de que los nazis estaban bajando a delincuentes, estaban llevando a asesinos con todo su uniforme, ¿no? Y él se sorprendía debido a todo eso que estaba viendo, si supuestamente estaba dirigiéndose a trabajar, ¿no? El joven entonces, bueno, en ese momento donde el joven estaba observando todo ello, se le acercan dos criminales, ¿no? Donde ellos en su lenguaje, que es el yidis, el yidis, el cual es el idioma judío,
tratan de darle a entender de que no diga cuál es su edad, que mienta diciendo que tiene 16 años. Pero joven como que trataba de entenderlos debido a que él no manejaba ese mismo lenguaje, ¿no? Él había estudiado un poco de esa lengua, pero no la manejaba. Entonces llegó a entender lo que le quisieron informar, ¿no? Le rogaron de que por favor dijera que no tiene 14 años. Informaban todo esto debido a que si él comentaba que tenía 14 años, lo iban a asesinar. Entonces, al momento de llegar el joven a lo que es la entrevista, le consultan cuál es su edad. Y el joven en su memoria estuvo como que pensando un poco lo que le estaban diciendo y él dijo, tengo 16 años. Debido a esto, se sabe que en Auschwitz, que queda en Polonia, existían los campos de exterminio, ¿ya? Los cuales separaban a los jóvenes, a las mujeres, perdón, a los jóvenes de 14 años a menos y mujeres, personas con discapacidades o personas con algún tipo de enfermedad, los cuales los asesinaban, ¿no? Y algunos jóvenes de 14 años que sobrevivían los separaban para lo que es para que trabajen para ellos, ¿no? Bueno, con el pasar del tiempo, el joven, en su pensar de incrédulo, empieza como que tratar de esforzarse, de ver el lado positivo de las cosas, ¿no? Tratar de empeñarse más, de que utilizar ese dicho de que donde tú te esfuerzas o demuestras tu valía, pues en ese lugar te van a tratar mejor, ¿no? Bueno, el joven en sí es trasladado a otro campo de concentración llamado Buchenwald, en el cual, bueno, como se sabe, existen dos tipos de campos de concentración. La primera que es el campo de concentración de exterminio, el campo de concentración de trabajo. Bueno, el joven es mandado a ese lugar, de campo de trabajo, en la cual en ese lugar era solo para dedicarse a trabajar, nada más. No vivías con el miedo constante de que el día siguiente te iban a asesinar o cosas así. Ahí era un lugar más tranquilo y el joven es mandado a ese lugar. Bueno, en ese nuevo lugar el joven empieza a ser amigos, ¿no? Empezó a sentirse más el compañerismo entre ellos, empezó a tratar de entender más el idioma que se manejaba en ese momento, ¿no? Bueno, se da cuenta que los judíos que habitaban en ese lugar eran demasiados, ¿no? Entonces, él trataba de entablar más amistad con ellos, pero ellos no lo tomaban como un judío. Ya que el joven no hablaba su mismo idioma, ¿no? A pesar de que él también era judío. Bueno, el joven se confunde mucho, ya que, como se dice, no decía que si realmente no era judío, ¿no? Si realmente pertenecía a ese lugar, ¿no? ¿Qué hacía ahí realmente? ¿No? Porque no lo trataban como uno de ellos, sino lo trataban como otra persona. Bueno, el joven, bueno, al joven le atraía mucho lo que es el tema religioso de los judíos, ¿no? Y también observó que los judíos, de las raciones que le daban, ellos comían ya sea la mitad o sea una o menos de una cuarta parte, ¿no? Debido a que su misma religión ellos mismos se imponían ese tipo de cosas, ¿no? Entonces él se preguntaba, ¿no? ¿Cómo ellos lograban sobrevivir comiendo tan poco o restringiéndose tantas cosas, ¿no? Entonces el joven tenía muchas dudas, pero no podían ayudarlo, ¿no? Porque no tenían esa confianza como para responderle a todos ellos. Parece ser que entre ellos había tipo una red donde ellos sí ayudaban ellos mismos, ¿no? Perdón, se ayudaban entre ellos mismos, pero el joven era excluido debido a que no lo tomaban como un judío, ¿no? Se puede suponer de que descubren que el joven había trabajado en una refinería. Entonces es trasladado
un campo de concentración en Alemania, en el cual en ese lugar trataban de convertir lo que es el carbón a diésel. Pero en ese lugar la cosa era muy distinta, era un lugar donde eran muy sobreexplotados, ¿no? Donde, en donde los sobreexplotaban, los maltrataban, no les daban de comer. Entonces ese lugar era como un campo de concentración, no tanto de trabajo, sino de muerte, ¿no? Ya que los sobreexplotaban demasiado. Bueno, el joven al salir de ese lugar eh, sale todo maltratado, eh, con traumas también por todo lo que había pasado en ese lugar, ¿no? El joven salió como al borde de la muerte, por así decirlo. Entonces, el joven al salir de ese lugar se observó él mismo y dijo que no se reconocía, ¿no? Que más se parecía a esos criminales que él observó al inicio de la historia. Se parecía más a ellos, no se reconocía él mismo. El joven también nos narra lo que es cómo era la convivencia en ese lugar, ¿no? Sentía que era un lugar muy aburrido debido a que solo se dedicaban nada más a trabajar. También nos comentó de que él amaba mucho los atardeceres, ¿no? Y era lo más bonito que él podría recalcar de ese lugar, ¿no? Bueno, el joven se observa de manera muy diferente, ¿no? Él en su mente se sentía como si fuera un ente diferente, no se sentía como un humano. Bueno, cuando él sale de Auschwitz, cuando por fin le dan su libertad, el joven era transportado en una tipo carretilla en la cual estaban llevando a otros muertos, ¿no? Mientras estaba siendo transportado en esa carretilla, de milagro es salvado por una persona, ¿no? En ese momento. Él estaba como que ya colapsando al borde de la muerte. Entonces es salvado de milagro. Y en eso de que es salvado, él escucha un altavoz y observa que toda la gente estaba corriendo, estaban alborotando, no sabía exactamente qué es lo que estaba pasando en ese momento. Bueno, al momento que el joven es rescatado, cuando por fin le dicen que es libre, él lo primero que pensó en ese momento, lo que más anhelaba en ese momento era comer algo, ya sea una sopa o algo, debido a que él anhelaba tanto algo que podía tener normalmente cuando era libre, ¿no? Entonces él opta por querer comer algo, lo que sea que le dieran en ese momento, el joven quería. Bueno, el joven trata de ver la manera de llegar a Hungría, ¿no? Al momento de llegar, él observa que en ese lugar todo estaba igual, ¿no? No había nada, no había guerras, todo estaba tal como él cuando se fue, ¿no? El joven quería ver la manera de llegar a su casa. Entonces el joven decide tomar un tren vía que estaba pasando en ese momento. En ese momento, al subir, había un señor que se encargaba de la boletería. Entonces el señor le pide su boleto, ¿no? El joven le dice que no tenía, debido a que no tenía dinero para pagar eh, un boleto en ese momento. Al costado de él se encontraba una señora mayor, la cual lo miraba con desprecio, como con asco, así como que no quería que el joven se sacara a ella. La señora decide voltear su rostro. La señora decide voltear su rostro hacia la ventana para no seguir observándolo ni escucharlo, ¿no? Ella quería como sea sacarlo de ese lugar al joven. En ese transcurso del conflicto que había con el señor de los boletos, se acerca un periodista, el cual cancela el boleto del joven. El periodista decide entrevistarlo. Ya, bueno, el periodista le dice que le cuente, ¿no? Le cuente cómo fue su historia, si él estuvo en los campos de concentración. El joven le indica que sí, que él sí estuvo en esos campos de concentración, le indicó que en Auschwitz. El joven le seguía preguntando, ¿no? ¿Qué es lo que le pasó?
si a este le pegaban, si a este le decían muchas cosas, ¿no? Y el joven decía sí, natural a todo. Entonces el periodista, como solo escuchaba la respuesta del joven de sí, natural a todo, se molesta. Y dice, ¿cómo es posible que a él le parezca algo natural todo lo que le estaban pasando en ese lugar? Lo que el joven le responde es que en los campos de concentración es algo natural, ¿no? Algo natural el maltrato o cosas así, ¿no? Que a él le solía pasar. Bueno, el periodista, como era una persona muy incrédula y no tenía conocimiento de ese lugar, también le preguntó de que si en ese lugar también asesinaban a gente. Entonces, debido a que él y las personas del pueblo no tenían conocimiento de las cosas que pasaban en ese lugar, ¿no? Entonces no tenían nada, ni una idea mínima de las cosas que pasaban ahí. El joven en su pensar dice que él no puede hablar con sus niñatos debido a que ellos no saben lo que él pasó realmente en ese lugar, no lo entienden, no lo comprenden, ¿no? Que son cosas que quedarán marcadas para toda su vida, ¿no? Que es algo que quedará algo que marcó en su alma y en su ser, ¿no? Y es algo que se llevará con él hasta el día de su muerte. El joven en ese momento sintió lo que es un odio inmenso por la humanidad, ¿no? Por el por qué lo dejaron solo, por qué no fueron a rescatarlo, por qué no fueron a salvarlo, por qué no les importó su vida, más solo su vida del resto y no le importaron su vida de aquellos que se encontraban en el campo de concentración, ¿no? Él los odió tan profundo que no sabía cómo explicarlo o cómo expresarse con ellos, ¿no? Y ese es el final de la historia. Muchas gracias.